Muy buenas a todos. Hoy vengo con una charla que se la he titulado Don't Fear the Monads, ¿vale? Por preguntar un poco, ¿alguien sabe lo que es programación funcional? ¿Ha trabajado con la programación funcional? ¿Bien? Eres el público que yo esperaba, porque esta es una charla muy introductoria, ¿vale? Solo hay 3 personas que se me pueden decir, porque voy a reducir al absurdo mucho para intentar explicar los conceptos. Y se me ocurrió dar esta charla porque, lo digo, soy Fernando Franco Giraldez y no soy desarrollador Xamarin, ¿vale? Yo, de hecho, desarrollo nativo en Android, pero sí que me hacía mucha gracia porque conozco a varias personas de la comunidad y nunca he escuchado hablar de funcional. O sea, y cuando .NET tiene un lenguaje funcional como es F#, ¿vale? La comunidad no está muy volcada o no sabe o se pierde mucho con lo que es la programación funcional, y digo, pues voy a dar una charla, una pequeña introducción o intentar explicar lo que son las mónadas, porque las mónadas tienen el problema de que cuando las sabes no sabes explicarlas, ¿vale? Es una maldición que tiene la programación funcional y yo por lo menos lo vamos a intentar. Antes de todo, la charla no la he hecho yo, ¿vale? Esto es un post que escribió, lo tengo aquí apuntado el nombre, Mikhail Silkov, ¿vale? Que es una introducción a monads en C#, que yo simplemente las he adaptado a un formato de charla y le he dado un poquito de la gracia andaluza que tengo, ¿vale? Pero poco más, ¿vale? No es cosa mía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Que los principales problemas, como he dicho, es que cuando uno sabe programación funcional y sabe, empiezan a soltar palabrotas como todas las que veis ahí, como monad, high order function, monoids, type class, partial application, cosas que cuando trabajas utilizando la programación orientada a objetos te suenan a chino. O sea, es que no, es otro mundo completamente distinto. Y todos los tutoriales que ves por ahí, muchos tutoriales, dan como el nivel mínimo, ¿sabes? Está aquí, ¿sabes? Y la gente que quiere aprender empieza por aquí. Entonces hay un gap ahí que cuesta mucho. Y entonces, vale, pero ¿qué es realmente, por ejemplo, la programación funcional? Esta no es un estilo de escribir tu programa de elementos en el que se trata la computación, es decir, ejecuciones de ordenador, como evaluaciones de funciones matemáticas, evitando el cambio de estado y los datos mutables. Y tú te quedas como, ¿perdona? ¿Sabes? Cuando ellos se refieren a cambiar el estado, ellos lo que llaman es como side effects o... Esto es lo jodido de explicar esto. Digamos, modificar el mundo exterior, que cuando ellos dicen mundo exterior es entrar a la consola, acceder a base de datos, acceder a red, todo lo que no es tu programa, que es básicamente todo, pero... Y datos mutables, pues es básicamente lo que dice, eso sí es bastante. Y para eso se basan una de las piezas más importantes son todas las que yo digo por aquí. High order function pueden que no suene, pero la usáis todos los días. Si usáis LINQ, usáis high order function, por ejemplo. Y una función es de alto orden cuando recibe o devuelve otra función, ni más ni menos. Select money, filter, where, todas esas funciones que reciben una lambda son funciones de alto orden, ¿vale? Y en programación funcional se usa mucho. Otra palabrota es la transparencia referencial, ¿vale? Que es ni más ni menos de que solo puedo trabajar con los datos de entrada y devuelvo una salida. ¿Qué ventajas trae eso? Pues el determinismo. No voy a modificar, yo solo voy a trabajar con lo que me entra y lo que me sale. Puedo ejecutar eso 10.000 veces en 10.000 hilos distintos y siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Vale? La evaluación perezosa es otra de las ventajas, es que ellos, como hemos visto antes, ¿no? La evaluación de funciones matemáticas, ellos definen un árbol de operaciones, pero todavía no se ha ejecutado nada, ¿vale? Hasta en el momento de que ahora necesito saber qué es esto, es cuando se ejecuta el código. No trabajamos, eso es lo que es un poco la evaluación perezosa. Yo escribo mi programa, mis funciones, pero yo todavía no tengo por qué haber ejecutado nada. Datos inmutables, lo que le pases por constructor a tu tipo de dato es lo que tiene,
y si quieres modificarlo vas a crear una copia de esos datos con otros. Eso te va a permitir, como llamamos, ser determinista, te permite trabajar con multithreading sin ningún problema, porque tu dato es el tuyo y nadie más lo va a modificar. Y sobre todo se basa en abstracciones, que es lo que vamos a ver, y son todas las palabrotas que hemos visto anteriormente, porque ellos se basan en abstracciones y lo mejor y lo más importante es que se basan en abstracciones matemáticas. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene abstracciones matemáticas con abstracciones que tú hagas para solucionar tus problemas que te encuentren? Primero, tienen unas propiedades matemáticas, que no me voy a meter en ellas, ¿vale? Pero si tú utilizas abstracciones que se usan en la programación funcional, deben de cumplir unas leyes, ¿vale? Y son universales. Si tú sabes que vas a usar una monad tiene unas propiedades y que son las ventajas que ofrece, no unas soluciones, digamos, ad hoc para que tú necesites. Entonces, vamos a hablar con estas clases. Se cayó. Bastante sencillo, ¿no? Tenemos un speaker que tiene su próxima charla, su charla se da en una conferencia, la conferencia en una ciudad. Hasta aquí, he ocultado todos los detalles de implementación porque me dan igual. Lo que me interesa es la firma de los métodos, ¿vale? Los tipos en este caso, los tipos de salida. Porque en funcional, o sea, cuando se trabaja en programación funcional, los tipos tienen un gran peso y deben de expresar realmente lo que tú necesitas o lo que va a devolver, que luego vamos a ir viendo más ejemplos. Entonces, por ejemplo, dado un speaker, ¿dónde va a dar su próxima conferencia? ¿Vale? Tenemos su próxima charla, va a ser en ciudad, aquí lo tenemos, es un código que se entiende bastante, de arriba a abajo, pasito a pasito, bastante imperativo. El speaker pide su charla hacemos la conferencia ciudad y la devolvemos. Esto está muy bien. Hay un problema, ¿vale? O sea, no es un problema. Esto, como tenemos el paso anterior, sí, ¿vale? Como el paso anterior es la entrada del siguiente, ¿vale? Esto lo podemos escribir de una manera mucho más fluida y nos ahorramos variables intermedias que no nos aportan valor. Pero en este código hay un problema. ¿Alguien me podría decir cuál? Que esto es el mundo de Yuppie, ¿vale? Aquí hay nulos, no hay concurrencia, esto no es en la vida real, cuando nosotros nos peleamos contra el mundo, esto no es así, que si tenemos asincronía, que si tenemos bases de datos que petan, nulos, que si hay listas, mil cosas. Pero en funcional, aunque parezca mentira, se trabaja siempre con el happy path. Y hasta el final, hasta que tenemos que evaluar, es cuando realmente vemos los problemas que hay. Pero se trabaja mucho pensando en este happy path. Y vamos a intentar explicar un poco cómo conseguirlo. Como muy bien ha dicho, nulos. Nulos. C# tiene una estructura que es nullable, ¿vale? Que nos permite indicar que esa función nos va a devolver una talk y que esa talk puede ser nulo y somos nosotros los encargados de manejar si es nulo o no para que no pete. Y nos quedaría el código así de feo. Esto no es el mundo de Yuppie que he puesto antes, ¿eh? Pero tú dices, joder, es que cojo, me llega la talk, tengo que mirar si tiene valor, si no devuelvo nulo, accedo al valor, ofrece. Esto la gente de C# fue lista y dijeron, esto es una mierda, esto si como lo deje así, nadie va a utilizarlo, ¿vale? Y se inventaron el Null Propagation Operator, ¿vale? Que es esta cosa de aquí, esta exclamación, que solo va ejecutándose si tienes valor. Y al final pues te va a devolver, y tú dices, bueno, pues al final me devuelve un nullable de city. La ciudad puede ser nulo. Esto se parece mucho a nuestro mundo de Yuppie que hemos visto en el principio. Tenemos aquí dos exclamaciones, dos interrogantes, pero yo puedo vivir con eso, ¿sabes? No me preocupa. Otro ejemplo más. Tenemos las listas. Aquí, si queremos conseguir la lista de listas en modo normal, pues tenemos que coger un for each, acceder a las conferencias, acceder a las cities, guardárnoslas y al final devolverlas. ¿Ves que al final cada cosa se va complicando bastante, ¿sabes? De nuevo, dijeron los de C# Microsoft, que es muy listo, más listo que yo, de hecho. Y tenemos que inventarnos algo porque es que si no la gente no va a usar nuestro lenguaje. Y se inventaron la maravillosa idea que fue LINQ, ¿vale? Que nos permite tener una sintaxis fluida
¿vale? Que es como si fuesen unas sentencias de SQL, ¿no? Por si mate el select money, ¿alguien no ha visto LINQ? Bien. ¿Vale? Select money, accedemos a las conferencias, las devolvemos en una lista y todo. Se parece mucho a lo que nosotros queríamos, pero hay algo ahí que no termina de parecerse a nuestro código, y permitidme que lo voy a formatear de esta manera. Es el mismo código, ¿eh? Tenemos aquí a la izquierda nuestro mundo de Yuppie y aquí algo feo que por ser una lista nos está impidiendo llegar a esto directamente. ¿Vale? Esto es un spoiler de la charla. Pero os habéis fijado, ¿no? Que realmente puedo escribirlo, ¿vale? Si obviamos toda esta parte de aquí, de la derecha. Y por último tenemos otro ejemplo, ¿no? Que como he dicho, la sincronía. Sincronía, de nuevo, podemos tipar de que nuestro código tiene una computación deferida en el tiempo con lo que es una task. ¿Vale? Devolvemos todos como si fueran igual. Y aquí queda un poquito más feo. ¿Vale? Todos sabemos que tenemos el async away y podemos escribirlo como una manera más imperativa, pero al fin y al cabo, si estamos siendo funcional y tal, y para el orden de la charla me interesa ver, si quitamos ese azúcar sintáctico y todo eso que añade el compilador por detrás, cómo trabajar con task, pues tendríamos que usar el continue with, que nos devuelve ya la task resuelta, y tendríamos que devolverla. ¿Qué pasa? Que aquí getConference me devuelve otra task, y continue with sigue quedándose en la task, con lo cual tendría task encima de una task. ¿Vale? Tendría dos tasks a nivel de anidado. Entonces te ofrecen este método de utilidad que es un wrap, que es desenvuelve una tarea y me quedo con la que realmente me interesa, que es la de getConference. Con lo cual, hace la conferencia, result, getCity y un wrap. Esto de nuevo, si lo formateo, volvemos a nuestro mundo de Yuppie y algo muy feo aquí a la derecha que nos está impidiendo trabajar. Pues repasamos, y fíjate, también con los nulos, también lo puedo escribir de esta forma. Y por un repaso con la lista. Es fácil, pero ¿veis que hay un patrón aquí que se repite? Tengo mi código, que es lo que mi mundo feliz, y algo que me está impidiendo acceder a él, de manera automática o cómoda. Esto, hay un patrón. Y cuando en programación hay un patrón, significa que puedo crear una abstracción, ¿vale? Puedo encapsularlo de tal manera que yo pueda hacer todo esto ocultando los detalles de implementación, que son los distintos. Pues aquí sería con select money, ¿no? Aquí sería utilizando esto, o estas cosas con el continue with y el unwrap. Pues me lo voy a inventar. Vamos a inventárnosla, ¿no? Vamos a crearnos un tipo chainable de T, ¿vale? En el que tengo una función, atStep, que recibo función de alto orden. Recordamos, esto es funcional. Las funciones son ciudadanos de primer nivel, ¿vale? No los relegamos a métodos. En el que recibe como entrada el valor de T que tiene el propio chainable guardado dentro, y me va a devolver otro, que de tipo U, puede ser distinto, el mismo, me da igual, y voy a devolver eso, ¿vale? ¿Cómo quedaría el código anterior? ¿Vale? Entonces escogemos para que lo pueda ver, tenemos T, en este caso podemos coger nuestro speaker, tiene su ciudad, o sea, su conferencia, dentro de nuestro contenedor que hemos llamado chainable, ¿vale? Entonces yo esa conferencia, yo la quiero mapear, ¿vale? Y devolver la charla, la conferencia, efectivamente. La talk la quiero convertir a la conferencia, pero la conferencia me la devuelve también wrapeada, ¿vale? En un chainable. Con lo cual, llego a lo que expliqué antes, igual que con las tasks, que tengo lo que a mí me interesa, pero envuelto en otro. Y tengo que desenvolverlo. Entonces, nuestro chainable, siguiendo la conferencia, siguiendo nuestro ejemplo, quedaría de esta manera. Tengo la conferencia, añado un paso, tal, conferencia, doy otro pasito más. Cuando tengo la conferencia, accedo a la ciudad. ¿Vale? Y es exactamente lo que aquí podemos ver lo que hemos hecho, ¿no? Como la entrada del paso previo
es el origen, es la entrada del siguiente, o sea, la salida es el origen del siguiente paso, puedo ir encadenando operaciones una detrás de otra cuando me vayan llegando resultados. Y amigos, aunque os parezca increíble, ¿vale? Una monad es eso. Es la abstracción que define operaciones dependientes unas con otras. Todo lo que os digan, da igual, es eso, ¿vale? Una reducción al absurdo, ¿vale? Porque una mónada implica muchas más cosas, pero es una abstracción genérica con la que nos permite modelar operaciones dependientes unas de otras. Para acceder a la ciudad, tengo que tener antes primero la conferencia. Para tener la conferencia, antes tengo que tener una charla. Y hasta que no la tenga, no puedo acceder. Son operaciones que necesito una detrás de otra. Y eso es una mónada. Nosotros antes la hemos llamado chainer, es lo que define la operación flatmap, ¿vale? Muchos sonarán flatmap de otros lenguajes, ¿vale? O bind, son las dos formas canónicas, porque como esto viene de las matemáticas, de un paper, son las dos nomenclaturas que se suelen utilizar, flatmap o map. Entonces yo puedo trabajar, imaginándonos de que trabajo con mónadas, ya no trabajo con nullables, con listas, yo trabajo con mi abstracción. Mi abstracción es una mónada que me define un comportamiento. En este paso, como te digo, son pasos secuenciales. Oye, pues cuando yo tengo una mónada de speaker, puedo acceder a flatmap, accedo al speaker, doy la conferencia, o sea, doy la charla, hago otra vez, accedo a la conferencia, de la conferencia ya tengo la ciudad. Y al final, trabajo sobre esa mónada que me define esa funcional que es secuencial. La posibilidad de secuenciar operaciones de manera abstracta, sin saber lo que realmente hay por detrás. Entonces, esto es happy path. Yo aquí no sé si es nulo, no sé si es una lista. Las implementaciones que yo haga de esa monad, ¿vale? Hay una mónada que es el optional, que es la encargada de manejar la nullabilidad. Hay la típica monad de future, que es la encargada de manejar asincronía. LINQ es también otra mónada con select money, se puede implementar que las listas tengan un comportamiento monádico, ¿vale? Y al final la programación funcional, desde mi punto de vista, no es ni más ni menos que una serie de evolución de abstracciones desde que empezamos, o sea, desde que empezó un poco la programación. Empezamos primero con la programación imperativa, ¿no? Que teníamos datos simples, sentencias una detrás de otra, y la única cosa así que había era que las funciones para encapsular cierta lógica que se repetía y remover duplicaciones, ¿no? Con el tiempo, los programas se han hecho así un montón de años. La gente digo, hostias, es que al final las funciones siempre les paso los mismos datos. Podemos meterlos en un objeto, en una estructura, asociar datos con funciones que trabajen sobre esos datos. Digo, sí, y se crearon lo que es la programación orientada a objetos, lo que es un objeto. Cuando creamos eso, nos dimos cuenta de que éramos capaces de abstraer funcionalidad, de encapsular lógica y que la gente no viera detalles de implementación. Trabajando con eso, fuimos capaces de llegar a los genéricos. Hostias, es que al final una lista de enteros es una lista de string, hago las mismas operaciones, el mismo comportamiento, pero lo único que cambio es el tipo. Puedo generalizarlo, ese comportamiento del contenedor, independientemente del tipo, y se crearon los genéricos. Y trabajando con los genéricos, la programación funcional tipada, ¿vale? Siempre pensó en una palabrota que es los higher kinded types, que dices, oye, que trabajando con estos genéricos soy capaz, como hemos visto ahora, queríamos hacer lo mismo, que era de dar un speaker, acceder a su ciudad, ¿vale? Pero independientemente del contenedor, ¿vale? Y un higher kinded types no es más que es un genérico de genéricos, ¿vale? Es como si yo, la lista de T, hago genérico el valor, y un higher kind, lo que digo, yo tengo un genérico, un contenedor genérico, me da igual que sea lista, me da igual que sea nullable, me da igual que sea task. Yo voy a definir un contenedor genérico que va a tener dentro un valor T, y ese contenedor, lo único que no me interesa el tipo, lo que me interesa es que tenga unas propiedades,
que en este caso la propiedad, por ejemplo, de FlatMap, ¿vale? Entonces yo ya trabajo, defino que mi contenedor tiene unas propiedades, pero soy independiente del contenedor. Eso me va a permitir, eso se trabaja con lo que pongo aquí, que son las type classes, que es que yo defino una interfaz, como hemos definido monad, esa interfaz monad no se usa realmente, ¿vale? Porque te falta el genérico del contenedor, pero para que nos diéramos unas cuentas y para que no explotara mucho la cabeza, yo defino una interfaz genérica del contenedor, una interfaz que define un método, FlatMap. Yo me tengo que crear ahora una instancia de esa mónada para el tipo de datos que a mí me interesa, como es por ejemplo nullable y tal, y yo trabajo con esa mónada, porque yo trabajo con una abstracción de contenedores que me definen propiedades, puede ser FlatMap, puede ser map, 1001 type classes que hay en la programación funcional y en la teoría de categorías, que es en el principio matemático que se basa todo esto. Y al final tú dices, ¿y esto para qué? ¿Por qué me quiero abstraer del contenedor? Pues te va a permitir otra palabrota que es programas polimórficos. Y dices, ¿esto qué es? Pues esto no es más que tú puedes correr en runtime, por ejemplo, como tú te basas en Monad, que Monad no define asincronía, no define nada, tú puedes tener que en runtime utilice una mónada de futuros, de task, y en tiempo de test utilice una mónada síncrona para que corran y para que te olvide la sincronía. Y tú dices, pero entonces no estoy probando lo mismo, ¿no? Porque yo estoy en runtime, estoy con asincronía y en local estoy utilizando algo que no es asíncrono. Lo bueno que tiene, como lo he explicado antes muy por encima, es que las monads y los type classes siguen unas leyes matemáticas. Y para que tú seas una monad, propiamente tienes que cumplir una serie de leyes y de propiedades que te garantizan el comportamiento. Con lo cual, si tú usas una mónada, te garantiza de que esa secuencialidad se va a cumplir. Da igual que sea asíncrono o da igual que sea síncrono, o que sea nulo o no sea nulo. Y es la potencia de tener una base matemática detrás, que te garantiza de que puedes escribir programas polimórficos, te va a simplificar los tiempos de test, vas a escribir mucho menos test y un montón de locuras para la programación funcional. Por supuesto, la programación funcional tiene muchísima más complejidad. Necesitas, cuando tienen operación en paralelo, es un mundo, pero esto es un poco para que ¿vale? Esto ya es el final. No quiero que, de aquí no vais a saber programación funcional, pero que os pique el gusanito, que miráis, que cuando veáis una mónada, cuando veáis un montón de palabrotas, monoide, porque el monoide no es más que es lo mismo, es definir una operación de combinar dos tipos, pero de manera abstracta. Y así, cuando reduces al absurdo de esa manera, entiendes el concepto y vas viendo poquito a poco cómo eres capaz de comprender todo lo que es la teoría de categorías, que es un mundo matemático enorme que hay por detrás, la utilidad que se le puede sacar a la programación hoy en día y a nuestro trabajo para facilitarnos y en teoría tener menos bug, que es lo que nos interesa, e ir más rápido una vez que vayamos entrando al trapo una cosa con la otra. Y he corrido porque creía que no me daba tiempo de nada. Queda bastante tiempo, si tenéis alguna preguntita o algo. ¿Os habéis enterado de algo? ¿Queréis que repita algo para atrás? O sea, yo me quedé en la primera. ¿Te has quedado en la primera? Yo, tío, mi nombre por lo menos te lo sabes, que es la segunda. ¿No os creéis? Pues... Perdón. Yo te la repito, ¿eh? O sea, yo te la repito otra vez y sobre todo porque mola. O sea, te cambia un poco la manera de pensar con datos inmutables, intentando hacer que no cambies el estado en mitad de las funciones, la transparencia referencial, te ayuda mucho porque no tienes por qué usar mónadas, no tienes por qué usar todas estas palabrotas de la programación funcional. Si sigues conseguir un poco la misma... Pasa que esto me va a llevar para atrás bastante tiempo. El mundo de YouTube. Aquí. Solo utilizándose estas cosas, que aquí no hay nada funcional, las funciones de alto orden
las estáis usando ya. La transparencia referencial no es más que una forma de trabajar, ¿vale? No es nada que sea, es decir, oye, yo solo trabajo con los datos de entrada. Forzándote nada más que a hacer ese tipo de cosas, te vas dando cuenta de cómo trabajar y se reduce, porque lo que evitas con la transparencia referencial es que empieces a tocar cosas de un sitio que no sabes de dónde es y luego en otro lado te pete, tengas condiciones de carrera porque estás mutando cosas que del mundo exterior es que no están en los parámetros de entrada, ¿vale? Lo típico que tú en el ViewModel pues coges y modificas una propiedad que no te ha llegado por función. Si tú esa propiedad solo la modificas pasándosela por función en vez de por fuera, puedes testearla y no tienes que moquear medio universo para probar esa función, ¿vale? Porque lo que necesitas está en la entrada, ¿sabes? No tienes que... oye, si cuando ven... Te reduce mucho el tiempo de testing. La evaluación perezosa, eso es comodidad, ¿sabes? El no tener que computar las cosas cuando estás definiendo tu código, sale como evolución cuando empiezas a trabajar con este tipo de cosas. Y los datos inmutables, el que no lo esté utilizando es para darle con golpe de remo, ¿sabes? Porque te va a permitir, de nuevo, los tiempos de test, te va a quitar dolores de cabeza de por qué esto es true, si yo lo había puesto a false, y un montón de mierdas, y no es tan difícil, aunque tus datos sean mutables, tratarlos como si fueran inmutables, ¿vale? Y las abstracciones, aunque no tienes por qué usar mónadas per se, pero sí puedes empezar a grapear tus datos y no trabajar con ellos. Puedes trabajar de una manera en la que lo importante ya no es el dato en sí, sino el comportamiento que le da el contenedor del dato. Eso no necesitas fchar, no necesitas toda la locura de Higher-Kinded Types, y te va a permitir trabajar y te va a permitir modelar tu mente, tu forma de pensar a la hora de resolver un problema, porque al final a nosotros lo que nos interesa es ¿cómo resuelvo este problema? Pues yo lo resolvería utilizando objetos tal y cual, digo, pero voy a intentar pasar las cosas por la función, voy a intentar que mis datos no sean inmutables, y con tiempo al final vas a acabar necesitando más y trabajando a lo que es y tirando más a la programación funcional, porque como hemos visto es que nadie, por ejemplo, ha visto, ¿cuánta gente ha visto F# o ha trabajado con F#? ¿Por qué? O sea, a saber, pero y por eso mi intención era de estas charlas intentaros abrir un poco la mente que F# no es un dragón que es indomable. ¿Sabes? Esto... y es un mundo y que yo creo que esto ya es un poco, aunque la programación funcional desde los 30 con el Lambda Calculus, o sea, tiene muchos años detrás, no se ha estado empujando hasta ahora. Y es un poco como hemos visto en las charlas, es la evolución que sigue. Una vez que teníamos los genéricos, podemos abstraer comportamiento de los genéricos y trabajar todos con un lenguaje común, porque lo bueno que tiene esto es que la programación funcional tiene los mismos operadores y los mismos tipos de datos en todos los lenguajes. Si yo me voy a Scala, tiene su monad. Si yo me voy a Kotlin, también hay una librería que me las ofrece. Me voy a JavaScript. Y todos trabajamos igual y el mismo idioma. Puede que el lenguaje sea el mismo, pero a ver, el lenguaje, dime cómo se escribe un if, cómo se declara una clase, pero yo ya sé todas las herramientas con las que trabajar, ya las conozco, ¿vale? Porque no es de un lenguaje, es de matemáticas, tiene un background matemático, que es universal, para todo. Y me va a permitir trabajar y moverme de ecosistema a otro, que me voy a backend, pues me voy, si yo ya sé lo que necesito hacer, yo ya tengo mis herramientas, que son todas las type classes y todas las cosas que me ofrece la teoría de categorías y la programación funcional. ¿En qué lenguaje? Me da igual, yo ya sé cómo, y el que me vaya a revisar el código lo sabe, porque trabajamos y hablamos el mismo idioma, en un lenguaje distinto de programación, pero es el mismo idioma, y no tenemos que estar inventándonos nosotros los idiomas y las soluciones que cada uno le ponemos nuestro nombre y nuestro padre, ¿vale? Y esa es una ventaja enorme y es
es a lo que va a tender, desde mi punto de vista, el desarrollo. Y si .NET y el ecosistema .NET no se sube al carro, puede llegar a tener un problema, ¿vale? De que se quede un poquito atrás, ¿sí? Es que lo he dicho al principio, yo no sé .NET. Sí, yo programador Android. Kotlin tiene las mismas capacidades funcionales que C# en el lenguaje, ¿vale? Tiene funciones de alto orden, tienes las mónadas, lo que está implementado es en una librería, ¿vale? Que es Arrow, pero antes de Arrow era Category, ¿vale? Sí. El null, ¿no? Sí, el propagador de nulos. No. No. O sea, puedes meter, meter una mónada, metemos todo de golpe, no, pero es tu forma de trabajar poquito a poco. Pues no voy a trabajar con mi usuario, lo voy a meter dentro de un contenedor, de un contexto, y voy a trabajar, y eso sí, o sea, por ejemplo, con los nulos. En Java o en esto, cuando el nullable pasa es que es muy feo, pero tú te puedes crear un tipo optional, que lo hay nuggets que te ofrecen la mónada de optional, no la llaman mónada, no ofrecen una interfaz genérica, que es lo que es la mónada, pero tiene un comportamiento monádico, porque ofrece flatmap. Es que tienes flatmap, tienes un operador para meterlo dentro de ese contexto, ¿vale? Dentro de esa clase, y lo único que necesitas. Yo no trabajo con la abstracción mona, pero trabajo con constructores de tipos o con contextos, funciones, o sea, clases que grapean al dato, que todo es lo mismo, son palabrotas, ¿no? Tú dices, meto dentro de un contexto monádico, es meter tu dato, tu user, dentro de una clase, que esa clase es la que va a definir el comportamiento, ¿vale? En este caso me va a definir el comportamiento de nulabilidad, y eso lo puedes hacer, meter un optional, lo puede hacer cualquiera, y defines estos operadores, map, flatmaps, estas funciones de alto orden, no lo voy a llamar mónada, no lo voy a llamar monoide, pero trabajo como si fuese una mónada o un monoide. Y el día de mañana, muy mañana, ¿no? Porque los códigos legacy no se actualizan de la noche al día, vas a trabajar de una manera funcional. No vas a trabajar con las abstracciones funcionales de mónadas, pero, o sea, de genéricas, ¿no? Porque al final la mónada es un genérico de genéricos, ¿vale? Que es la potencia que ofrece la mónada. Pero yo voy a trabajar con tipos de datos monádicos, que definen las operaciones, monádicos, functores, aplicativos, es que hay un montón de palabrotas dentro de la categoría de teorías, ¿vale? Y eso es lo que a mí me gustaría que os llevarais, ¿vale? Por eso yo no me he explicado ni poner a explicar leyes y tal, pero si metes tu dato y lo metes dentro de un contexto, lo grapeas en este Shinable, puedes abstraerte de muchas cosas. O sea, te permite trabajar de una manera funcional sin llegar a hacerlo y con una serie de ventajas, ¿vale? Que es un poco lo que hemos ido hablando. Pues sí, no vas a trabajar con mónadas, pero, por ejemplo, para nulos, lo que he dicho, optional, pues empieza a utilizar optional en vez de estar todo el día distinto de null, porque además, lo que hemos visto, te permite tener una API fluida en la que tú no estás mirando el nulo en ningún momento. ¿Cuándo miras el nulo? Al final, cuando tú llegues a tu viewModel y digas, voy a desenvolver este tipo que puede ser nulo, y si es nulo hago una cosa, y si no es nulo hago otra. Pero toda mi cadena de operaciones que he ido haciendo antes, Speaker, Talk, Conference, City, yo he trabajado como en mi mundo de Yuppie. Aquí nada era nulo, yo voy definiendo las operaciones de mi mundo de Yuppie, ¿no? De Happy Path. Por eso he dicho que en funcional se trabaja con Happy Path, porque no trabajo con el dato. Yo trabajo con el dato metido en un contexto, y yo modifico el contexto, y el contexto es mío. Yo sé cómo funciona. Entonces yo voy trabajando con ese contexto, voy haciéndole las operaciones que necesite, y luego al final digo, muy bien, desenvuelvo, ¿vale? Hay un método y dices, ¿qué es lo que hay? Pues si es nulo, hago esto, y si no es nulo, o sea, si es nulo, pinto el empty string, y si no es nulo, pinto la lista. Pero yo ya he trabajado con Happy Path, pues me he quitado distinto de nulls, me he quitado un montón de morralla que usamos todos los días, una detrás de otra.
puedes trabajar con... Hay otra mónada que es try, ¿vale? Que no la explico aquí, que te permite capturar excepciones. Y puedes trabajar con tu código libre de excepciones hasta el final. ¿Vale? Es que me está pasando aquí la azafata. Me va a permitir trabajar y al final yo he hecho esta computación que puede petar en algún punto. Y ahora justo al final, en este momento, es cuando digo, que por eso es lo que dicen, intento evitar el cambio de estado, yo no trabajo hasta el final, yo no toco ese estado. Lo intentan llevar siempre al filo. Hasta el final digo, ¿esta operación qué podía petar? ¿Ha petado o no? Por ejemplo, ¿vale? Pero tú estás trabajando como si no hubiese petado, como si todo fuese bien. La programación funcional te permite trabajar feliz. ¿Vale? Y es al final, ¿vale? Al filo del mundo exterior, ¿no? En la programación funcional te dice tu programa y el mundo exterior. Solo cuando tengo que interactuar con él es cuando me tengo que preocupar de esos detalles de implementación, ¿vale? De si peta, no peta. ¿Cómo sabes dónde peta? 5 llamadas. Todo lo puedes capturar y manejar la excepción. Por ejemplo, las mónadas de try, tú le puedes decir en qué punto te quieres recuperar, ¿vale? Hay formas de decir, a ver, es que tienes hasta formas de loguear cada operación de una manera funcional. Con el monad write, monad reader, te permite hacer un montón de paranoias que puedes loguear, puedes ver en qué momento, en qué punto de la situación se encuentra tu código. Pasa es que esto no es para venir aquí y ya saber programar, o sea, ya saber empezar a tocar, porque hay mucho mundo. ¿Qué? Sí, todo lo que haces en orientado a objetos se puede hacer de manera funcional sin modificar el estado y con datos inmutables. Todo. Y tú lo ves y te quedas como, necesito algo para entender esto, ¿sabes? Pero se puede llegar. Una pregunta, y no me pierdo en el tema. No. Los datos inmutables es una función de la clase que pasa por referencia. ¿Cómo? Sí, lo que cuando me refiero con datos inmutables es que la clase no le puedes, una vez creada, no vas a poder modificar sus datos del interior. Si yo tengo mi usuario, yo en mitad de mi flujo no puedo hacer un user set name. O si hago un user set name, devuelvo otro usuario con ese nombre cambiado. El que estaba antes seguía teniendo el nombre antiguo. Eso es lo que es datos inmutables. Yo no puedo hacer un set y modificar esa instancia. Tengo que devolver otra con el dato modificado. Tienes que preparar tu código para que tus datos sean inmutables. ¿Y eso no penaliza el rendimiento? Sí y no. Te quiero decir, crear una clase nueva en la que todas sus referencias apunten al mismo, a la misma cadena, porque si tú si tienes 10 propiedades, solo modificas una, al final creas un objeto, pero todo va apuntando a lo anterior menos lo demás. Y al final eso, el recolector de basura irá por detrás. En las listas es un poco más putada, dentro de lo que cabe, porque necesitas tener colecciones persistentes de datos, en las que solo se modifique, en vez de crear una lista entera nueva, haces con punteritas en la que solo modificas o vas añadiendo cosas. Pero realmente, a día de hoy, si tu código va mal, por eso, ole tus huevos. Porque vas a tener otros problemas de I/O, de acceso a base de datos, de acceso a red, mucho más graves, a términos computacionales, y mucho más en una aplicación móvil, a lo mejor en server que tienes que hacer 10.000 operaciones por segundo, pues a lo mejor en C# no te interesa hacerlo, hazlo en F#, que tiene las colecciones de datos persistentes, que está preparado para este tipo de computación. Pero creo que cuando has puesto las datos iguales parecía como que era una evolución lógica de todas Sí. las aplicaciones. No es una evolución de todas las aplicaciones, es una evolución lógica de la forma de programar. Pero lo pones como si fuera una bala de plata y yo... No, balas de plata no existen en ningún lado. algunos problemas, porque además Tú tienes un problema de negocio y tú te tienes que decidir cómo solucionarlo. Tú lo puedes solucionar de manera imperativa y no usar ni una clase. Te vas a morir y te vas a ahogar y te vas a tirar por un puente. Pero lo puedes hacer sin usar clases, sin usar todas estas acciones. Lo puedes solucionar de manera reactiva.
Lo puedes solucionar de manera orientada a objetos y lo puedes solucionar de manera funcional. En tu equipo, en tus capacidades y en tu conocimiento, tienes que decidir como ingeniero cuál es el mejor enfoque para solucionar ese problema de negocio, que al fin y al cabo es darle una solución a tu usuario. Pero tu problema no es funcional, tu problema no es orientado a objetos, ni tu problema es reactivo. Tu problema es de negocio y tú tienes que decidir cómo dar el enfoque dentro de todos estos paradigmas de cómo trabajar es el que mejor se adecua a ti. Todos son válidos, ¿vale? Hoy en día, en la que la computación está tirada de precio y que los lenguajes están optimizados por detrás, el compilador para todo eso, para que vayas rápido y además sea stack safe, porque ahí estás metiendo muchas... Una de las propiedades que da es que tú puedes meter ahí recursividad, puedes meter cosas de 100.000 y eso no peta. Porque está preparado para que sean stack safe, sean un montón de cosas para que tú puedas trabajar cómodamente y tu preocupación sea otra. ¿Vale? Tu preocupación no sea el rendimiento de que esta clase me bajo del rendimiento porque he creado 10.000 alocaciones nuevas por modificar un dato. ¿Vale? Tienes sistemas, tienes lenguajes, tienes capacidades para permitirte hacer eso. Por eso tienes Fchar. Y Fchar está preparado para trabajar con datos inmutables. Y no creo que sea más lento que Fchar. Te quiero decir... Aplicarlo a todo. Por ejemplo, utilizamos Angular con las RxJS para hacer Sí. y determinadas expresiones son mucho más legales que entienden mejor. Y otro es que a alguien junior se queda abierta porque... Pero porque no está acostumbrado a todas estas palabrotas y esta forma de trabajar. Claro, yo creo que hay soluciones, hay problemas que a programación funcional no aplican. O sea, no es que no aplique, ya te digo, tú tienes que decidir cómo solucionar el problema. ¿Puedes solucionar ese problema sin Rx? Sí. Puedo hacerlo de manera imperativa, con callbacks, pero lo puedo hacer de manera reactiva. Lo puedo usar de manera funcional, sí, porque funcional, ¿vale? Tiene una abstracción para que tú puedas usar, por ejemplo, en Java, ¿vale? Tienes Rx Java, tienes Reactor, tiene un montón de frameworks funcionales. Pues te provee una abstracción, igual que aquí hemos visto la abstracción de las mónadas, hay una abstracción genérica para el stream de datos. Y tu código es independiente de frameworks. No usas Rx, no usas... Yo en runtime usaré Rx y en otro runtime si quiero puedo usar Reactor, otro framework. Mientras cumplas esas leyes, o sea, mientras me den una implementación de esta mónada, de este type class, que al final son funciones que tienes que tener, mi código es independiente de framework. Lo que yo estoy trabajando es con abstracciones. Es una manera genérica de trabajar. Y una manera genérica de trabajar aplica a todo. Porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos encapsulando y sacando lógica, pasa que aquí para hacer lo mismo nos hemos dado cuenta de que hacían los mismos pasos, pero cambiaba algo. Pues, pero yo lo que quiero hacer es un stream de datos, que es mi abstracción. O, por ejemplo, trabajando de manera reactiva, ¿vale? Ya sea con la Reactive Extension, con Reactive UI o con lo que sea, pero aquí hay algo que es común, que es un patrón, que tienes estas operaciones. Y yo voy a trabajar con ese patrón, porque es el que yo quiero usar. Yo voy a trabajar con callbacks, pues también hay una abstracción para trabajar con callbacks de manera funcional, ¿vale? Hay una monad que es async, que te permite generalizar cualquier acceso a un callback. Porque al final la programación funcional no es más que genéricos, abstracciones genéricas independientes del framework. Porque a ti lo que te interesa es el comportamiento, no el framework o el utilizar... Yo necesito una abstracción para trabajar con callbacks. Pues en vez de crearme 10.000 callbacks distintos, me creo uno. Y es genérico para todos. ¿Vale? Eso es la potencia que tiene la programación funcional. Y los tipos de datos funcionales. Dime. Sí, todavía está un poquito, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, todavía... ¿Un minuto? La última. Sí, está la sub. ¿Cuál? La clase de expresión de la lambda. O sea, ¿una expresión lambda? O sea, ¿una función? ¿O es que no...? Hay una clase que es expresión que recibe como parámetro una función. Eso posiblemente sea una función de alto orden. ¿Vale? Una mónada tiene que definir
FlatMap, o para que lo entendáis, SelectMani, de LINQ, ¿vale? Necesita llegar al... el paso es que tienes una clase T y dado un valor, devuelves otra clase U, ¿vale? En el que puedes modificar ese valor, pero tienes que trabajar siempre con contenedores, ¿vale? Ese operador FlatMap, esa operación bind, ese operador SelectMani de LINQ, mientras defina eso, es una mónada, reduciendo muy al absurdo, ¿vale? Porque realmente una mónada lo único que define es dos métodos: meter algo en un contexto, ¿vale? En este caso, ¿cómo meto mi usuario dentro de un Chinaball, ¿no? Que hemos visto antes. Y luego el operador atStep, ¿no? Este operador atStep que hemos dicho, ya está. Tiene muchas cosas, pero es lo único que define en sí. Mientras cumpla esas y cumpla unas leyes matemáticas de idempotencia, igualdad, que esas son leyes matemáticas que tienen que cumplir todo para que sea una mónada de hecho, lo es. De hecho, hay un montón de implementaciones de mónada. Hay mónadas para aburrir, o sea, un optional es una mónada. Una lista de LINQ puede actuar de manera monádica. Las tasks de esta pueden actuar de manera monádica. Al final es un comportamiento. No es algo, es un comportamiento genérico que se llama de esa manera. Pero no es... Y yo creo ya que con esto y un bizcocho, a por los churros.